Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, voy a comenzar ya la clase de geometría. Más que todo, ya terminamos álgebra. El Colbert mañana va a iniciar con secciones cónicas. Tú no sé qué hoy en la U. Y va a comenzar mañana y va a continuar el lunes, porque me dice Lindel de estadística que lo va a saber el domingo. Entonces, 3 clases un mismo día, no estoy de acuerdo. Entonces, le dije a Colbert que inicie el lunes. Bueno, mañana inicie y que continúe el lunes. Para que el sábado y domingo solo tengan estadística y geometría. Ya se supone que el domingo terminan estadística. Y yo quiero terminar el lunes ya geometría, ¿verdad? Y geometría es súper corto. ¿Verdad? Lo único que para tener trigonometría fue hasta el final, ¿verdad? Creo que a ustedes les toca el 26 de marzo, si no me equivoco. Yo quiero terminar todo el viernes 24 de marzo, quiero terminar. Siempre termino para esa fecha yo. El viernes. Rara vez llego hasta el sábado, un día antes del examen. No me gusta estar un día antes, ¿verdad? Porque el objetivo es que no se vayan a estresar, pues, sino que al contrario, pues vayan relajados, ¿verdad? Ya hicimos una parte de los ejercicios del temario de la PWA, de los dos temarios de la PWA, el viejo y el nuevo, el actual, y también la PAN, ¿verdad? Ya hicimos algunos, ya empezamos. Entonces, posiblemente solo el viernes desarrollemos la guía. No es necesario que estemos los 2 días, posiblemente, ya que empezamos y voy a seguir todavía desarrollando algunos ejercicios de la PAN y PWA. Ya aquí sí ya los combino, ya con las guías que yo propongo, con eso del temario de la PA y PAN. ¿Verdad? Más que todo aquí lo combino. Es primera vez que lo agrego en álgebra, desde álgebra, la primera vez. Pero entonces, vamos a comenzar. Espero que, bueno, se hayan puesto al día y con su, ¿cómo se llama? Por el hecho de que si no sabe gráfico, muy difícil le va a entender secciones cónicas. Le hago saber eso. Muy difícilmente le va a entender a secciones cónicas, porque es puro gráfico, secciones cónicas. La parábola, ¿verdad? Van a ver lo que son el círculo y van a ver lo que son... No, solo las dos ven, ya los elipsis ya no lo van a ver ustedes, si no me equivoco. Ya las demás secciones, ya las demás, la hipérbola y todo eso, ya no la van a ver ustedes. Ya no la ven ustedes. Solo ven hasta el círculo y la parábola, no me acuerdo si ven otro más. Creo que son 3. El elixir creo que es el que ven. Son 3 creo que ven ustedes. Entonces, sin eso no van a entender secciones cónicas. Espero que hayan estudiado, espero que hayan estudiado ustedes para secciones cónicas la gráfica. Bien, vamos a comenzar ya con geometría. Bueno, más que todo vamos a empezar con conceptos básicos. Presten atención a los conceptos básicos porque en su momento yo les voy preguntando y en su momento lo vamos a ir aplicando en los ejercicios prácticos que voy a proponer en este material didáctico, ¿verdad? Entonces, empecemos. Empecemos con líneas, ángulos y triángulos. Punto. Un punto solo tiene posición, pero no tiene longitud.
anchura o grosor. Se representa con el puntito dibujado. Ya saben a qué me refiero el puntito. ¿Va? A ese. ¿Verdad? Bien. Conceptos de línea. Línea tiene longitud, pero no anchura o grosor. Una línea se designa con las letras mayúsculas en 2 puntos, como pueden ver aquí en la figura. Cualesquiera sobre ella o con letras minúsculas, ¿verdad? Con letras mayúsculas o con letras minúsculas, como esta de aquí, o también se puede definir como un arco, o así de esta forma. Cualquiera de estas 3 formas se puede representar una línea, ¿verdad? Cualquiera de las dos, de las 4 formas, disculpe. También tenemos lo que es la definición de un plano. Plano, tiene longitud y anchura, pero no espesor. Tiene longitud y anchura, pero no espesor. Por ejemplo, lo que usted, si usted está en una computadora, lo que usted ve enfrente es un plano. Usted cuando va a clases al colegio, lo que usted ve enfrente en la pizarra es un plano. Tiene longitud y anchura, pero no ve el espesor, no lo ve en 3D. Eso es lo que le quiero dar a entender. Una superficie plana es superficie tal que si una línea recta conecta 2 puntos cualesquiera, como pueden ver aquí en la figura, este puede quedar contenida en ella en forma total, como lo pueden ver aquí. Perdón. Ahí. Una recta queda contenida dentro del plano, ahora es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa? Ahorita nosotros estamos viendo la geometría plana. Nosotros después vamos a ver la geometría espacial, que vamos a ver las 3 dimensiones de a poco, pero ahorita solo estamos iniciando con la geometría plana, ¿verdad? Después vamos a comenzar con la geometría espacial. Diseño de 2 objetos con tabla. Aunque intuitivamente sabemos que es una línea, actualmente es difícil dar una buena definición matemática. Aproximadamente podemos decir que una línea es una colección de puntos infinitamente delgadas. Es una colección de puntos infinitamente delgadas, infinitamente largas, extendiéndose en 2 direcciones opuestas, ¿verdad? Cuando dibujamos líneas en geometría usamos una flecha en cada extremo para mostrar que se extiende infinitamente. Una línea puede ser nombrada ya sea usando 2 puntos en la línea, o uno solo, ¿verdad? O un nombre como lo vemos también aquí. Aquí también o aquí, ¿verdad? Son otras formas de ver. Ok, ya diferencia entre segmento de línea y raya. ¿Verdad? Vamos a ver la diferencia entre un segmento de línea y raya. ¿Verdad? Segmento de línea y raya. Un segmento de línea es la parte entre 2 puntos de una línea recta, incluyendo estos 2 puntos. Como pueden ver aquí, estos 2 puntos forman parte de esta línea recta. Se designa por las letras mayúsculas que representan. Un segmento es nombrado por sus 2 puntos finales. Por ejemplo, ahí lo pueden ver en la figura, ¿verdad? Un rayo es una parte de una línea que tiene un punto final y va de infinitamente en una sola dirección, ¿verdad? Dice, es una parte de una línea que tiene un punto final y va en una sola dirección. Usted no puede medir la longitud de una raya. Un rayo es nombrado usando su punto final primero y luego cualquiera de otro punto de la raya. O sea, pudo haber sido aquí, pudo haber sido aquí, pudo haber sido aquí, o donde está el punto ahí. En cualquier punto se puede haber nombrado, ¿verdad? El rayo, ¿verdad? Solamente, repito, es una parte de una línea recta que tiene un punto final y va infinitamente en una sola dirección, ¿verdad? Esa es la diferencia del rayo y un segmento de línea. Ahora vamos a ver lo que es un ángulo. Es la figura formada por 2 rayos con un punto en común. Ese punto lo llamamos vértice. Los rayos son los lados del ángulo y mientras que el punto terminal es su vértice, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vienen más conceptos que nosotros tenemos que ir aprendiendo, irlos viendo. Hoy subo esta diapositiva, por cierto, más sobre ángulos. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en 2 ángulos de igual medida.
Repito, y aquel día me hicieron la pregunta y que era una bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Es decir, que alfa y beta son iguales. Eso es la bisectriz de un ángulo. Ángulos congruentes son ángulos que tienen el mismo número de grados. Entonces estos dos son ángulos congruentes porque este mide 48 grados y este también mide 48 grados. Esos son ángulos congruentes que tienen el mismo número de grados. Ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Los tipos de ángulos. Ángulos menos de 180 y ángulos mayores de 180 grados. Vamos a comenzar con ángulos agudos. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. ¿Verdad? Eso es un ángulo obtuso. ¿Verdad? Ángulo derecho rectilíneo es un ángulo que mide 180 grados. Ángulo reflejo es un ángulo que mide más de 180 grados y menor de 360 grados. Perdón. Un ángulo total es un ángulo que mide 360 grados. Estos son son los tipos de ángulos que nosotros tenemos, ¿verdad? Bien. Ven, aquí están sus figuras, ¿verdad? Un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Recordemos que el ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados, un ángulo agudo que mide menos de 90 grados, un ángulo obtuso mide entre 90 grados y menor de 180 grados. Un ángulo llano sí, exactamente igual a 180 grados, un ángulo cóncavo que mide entre 180 grados y menor que 360, un ángulo nulo y un ángulo total, ¿verdad? Anteriormente lo describí en su forma, en su representación, se me olvidó, en notación, ¿verdad? Bien, tipos de pares de ángulos. Ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Ok. Ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Repito. Ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Mientras que el ángulo opuesto por el vértice, los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos no adyacentes, formados por dos líneas que se intersectan entre sí. Ok. Aquí pueden ver ejemplos de la figura, pero quiero enseñarles, porque creo que no es suficiente. Vamos a poner que este es la punto de referencia, 0 grados. Pero este es el punto de referencia, ¿verdad? Pero imaginemos que todo esto mide 180 grados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos que este mide un ángulo de 180 grados? Sí. ¿Verdad? Eso mide 180 grados. Ok. Simplemente por trazar una línea aquí, cualquiera.
son 60 grados. Y el resto son 120 grados. Entonces, esta línea en negra y este punto que yo voy a dibujar aquí, tanto el ángulo de 120 grados y el ángulo de 60 grados, repito, tanto el ángulo de 120 grados y el ángulo de 60 grados tienen un lado en común, que es, es este rayo, ¿verdad? O esta línea, ¿verdad? Que los divide, que los divide, y pero que tienen un punto en común que se llama el vértice, ¿verdad? Eso es un ángulo adyacente. Esos dos También, ángulos serían complementarios, perdón. sí, ya me llegar ahí, ya me llegar ahí. Entonces, estos ángulos, este se le llama un ángulo adyacente, ¿verdad? Que comparten un mismo punto y un lado en común, ¿verdad? Esos son ángulos. Por ejemplo, hace rato hablamos de una bisectriz. Por ejemplo, una bisectriz, en este caso, es una línea que va desde el punto vértice, perdón, no, no, ahí. Mira, divide el ángulo en dos ángulos iguales. Este es de 30 grados y este de aquí mide 30 grados. ¿Verdad? Y sumados dan 60 grados. Es algo parecido a este ángulo adyacente, ¿no? Solo que la bisectriz lo que lo hace diferente a los ángulos adyacentes es que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, también tenemos lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice, imaginemos que tengo una recta aquí, ¿verdad? Es una recta, luego vengo y trazo otra recta acá, que la intersecta, una recta que intersecta a la recta L1, ¿verdad? Entonces, y ese sería L2, ¿ok? Entonces, el punto en común sería este. Este es el punto vértice, ¿verdad? Este que estoy dibujando aquí. Bueno, entonces, el hecho de estar este punto de aquí, entonces, este ángulo es igual a este ángulo de acá. Este le llama alfa y este le llama beta. Entonces, alfa y beta son iguales. Por eso se llama opuestos por el vértice. También podemos decir que, que X y Y son iguales por opuesto por el vértice. Bueno, estos son ángulos opuestos por el vértice, para que lo tengamos claro el concepto, ¿verdad? Cuando ustedes lo estén, cuando ya estemos poniéndolo en práctica el conocimiento de los mismos. Ahora vamos a ver tipos de pares de ángulos, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ángulos complementarios son dos ángulos sumados entre sí, dan igual a 90 grados. Quiere decir que, que sumar dos ángulos para que sean complementarios, perdón, tienen que ser igual a 90 grados. Y suplementarios, la suma de dos ángulos tienen que ser igual a 180 grados. ¿Verdad? Bien, más que todo esto hay que tenerlo como concepto, ¿verdad? Esto es como una práctica, como para análisis verbal y también para poner en práctica lo que acabamos de decir, para todo lo que acabamos de ver anteriormente. Eh, para empezar ya con el concepto de los triángulos. No, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta.
hallar dos ángulos tales que, vamos al inciso A. Por cierto, el libro de texto que yo estoy usando es el libro de Barney Ruiz. ¿Verdad? Entonces, ese es el libro de texto, mi libro de texto en uso, ¿verdad? Lo voy a subir también aquí en la plataforma para que usted pueda leer de ahí. Pero toda la parte de geometría lo saqué de ahí. Entonces, es para que ustedes pues puedan pues tener la referencia para poder estudiar, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Los ángulos son complementarios y la medida del menor es 40 grados menor que la medida del mayor. Los ángulos complementarios. La medida del menor es 40 grados menor que la medida del mayor. ¿Okay? Aquí vamos a poner algo también, aquí hay algo interesante. Vamos a poner en práctica algo que vimos en los últimos temas y vamos a poner en práctica lo que es sistema de ecuaciones. Vamos a poner en práctica lo que son sistemas de ecuaciones, para que eso está contemplado dentro de los temas de la página. Entonces, el hecho que ella me dice que son ángulos complementarios, ya tenemos una información, ya tenemos un primer sistema de ecuación, que la suma de dos ángulos es igual a 90 grados. Entonces, dice, aquí viene otra información, la medida del menor es 40 grados menor que la medida del mayor. Quiere decir que dentro de estos dos ángulos hay uno mayor y hay uno menor. Establezcamos uno. ¿Quién va a ser el mayor y quién va a ser el menor? Cualquiera. Dígame usted. Que X sea menor. Que X sea el menor y que Y sea el mayor. ¿Ok? Ok. Ya lo dijeron. Ok. La información de quién me están dándome aquí. La información de quién me están dándome aquí. Del menor. De Y. La de Y exactamente. De derecho que me dicen ya ahí me dan la información, es 40 grados menor que la medida del mayor. Esto quiere decir que es 40 grados menor que, disculpen, 40, al revés, disculpen. 40 grados menor de X. 40 grados menor que la medida del mayor, 40 grados menor que la medida del mayor, 40 grados menor que la medida del mayor. ¿A qué se traduce? X menos 40. Ok, ya tengo dos sistemas de ecuación. Entonces, que Y es igual a X menos 40 y que X más Y es igual a 90. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en base a lo que nosotros vimos la clase de sistema de ecuación? ¿Qué hago ahora? Sustituir. ¿A quién voy a sustituir? ¿A quién voy a sustituir? ¿O cómo va a ser ese proceso de sustitución? Es correcto, voy a sustituir, pero ¿cómo será ese proceso de sustitución? ¿O a qué variable voy a sustituir y en qué ecuación? A Y por 40 para encontrar la X. Ok, aquí ya tengo despejado a Y. Ya tengo despejado a Y. Entonces, como ya tengo despejado a Y, ¿verdad? Como ya tengo despejado a Y, entonces, permítanme que me pegue el mouse. Aquí está. ¿Verdad? Como ya tengo despejado a Y, entonces Y lo voy a reemplazar acá.
Entonces, x más x menos 40. Y eso es igual a 90. X más x menos 40. Este signo multiplica cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Y sería 2x menos 40 igual a 90. Ahora entienden por qué les decía que si ustedes no entendían álgebra, no me iban a entender a geometría. Por lo mismo, porque aquí también vamos a aplicar álgebra. Toda geometría se va a aplicar álgebra. Toda geometría se va a aplicar álgebra. Por eso álgebra tenemos que iniciar siempre con álgebra. Geometría es después y todavía después se tiene que enseñar trigonometría porque vamos a aplicar álgebra y geometría también, ¿verdad? Pero más álgebra. Por eso no inicio con geometría yo y no inicio con trigonometría. Primero es álgebra, ¿verdad? Si le están dándole una buena base, ¿verdad? Si solo lo hacen para salir del paso, obviamente van a empezar por cualquiera. Entonces es 2x 90 más 40, ¿verdad? X, ¿verdad? 130, ¿va? Entre 2, ¿cuánto es? 65. Entonces, si ya tengo el valor de X, ¿cómo encontraría yo a Y? Sustituyendo X. ¿A dónde? En la ecuación Y es igual a X menos 40. Ok. O le ¿Cuánto restamos es? ¿Cuánto me dio esto? 25. Sume X más Y, se da 90. 65 más 25 da 90. Ok, ahí está. X igual a 65 y Y igual a 25. Ok, estamos. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a empezar con la información de triángulos, de perímetros. Ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Hay gente que yo sé que en la adolescencia y la juventud temprana, ¿verdad? Y ya quieren todo para allá y quieren verlo un momento para todo. Pero a mí, cuando yo estaba en adolescente, una amiga mía, ya ella ya estaba egresada al colegio y yo todavía estaba estudiando en la media todavía. La manzana no se come de un solo bocado, ¿verdad? Eso se lo digo. La manzana no se come de un solo bocado. Entonces, ya vamos a llegar a esos tipos de ejercicios, ¿verdad? Primero tengo que asimilarlos o mejor dicho, que se vayan familiarizando con todos estos términos. Ese es el objetivo de hacer este tipo de ejercicio. Al final no sé si este tipo de ejercicio vienen o no. Nadie me lo ha confirmado. Los que han hecho este proceso me han dicho sí que esos tipos de ejercicios sí vienen, no sé, pero yo lo enseño para que ya vayan encaminándose a estos tipos de conceptos internos. ¿Verdad? Ese es el objetivo porque al final siempre lo vamos a utilizar en los demás ejercicios que vienen en el futuro. Los ángulos son complementarios. Bueno, este ya no lo voy a hacer. Los ángulos son suplementarios, voy a hacer el C. Y la medida del menor es la mitad de la medida del mayor. ¿Verdad? ¿Ok? O hago este mejor. No, este está bien. Bien. Los ángulos son suplementarios. ¿Qué información me están dando a mí ahí ya? Y la medida del menor es la mitad de la medida del mayor. ¿Cómo me lo plantearían ustedes? ¿Quién lo quiere hacer, mejor dicho? Esta vez, la primera vez que lo voy a dejar de forma voluntaria. ¿Quién lo quiere hacer? El C. Básicamente lo mismo del anterior. Nadie. Ahorita una consulta. Sí. En los suplementarios era la suma de dos ángulos daba igual a 180, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Aquí Ok. está. Complementarios y suplementarios. Complementarios y suplementarios. Mira, aquí está. Complementarios, su suma es igual a 90 grados y suplementarios, su suma es igual a 180 grados. Por eso les digo que todo eso tienen que saberse sus conceptos. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí. Bien. ¿Alguien me quiere hacer el C? ¿Quién se anima?
Bueno, lo primero que menciona es que son suplementarios. Entonces sería x más y igual a 180. Es correcto, ya tenemos la primera ecuación, x más y es igual a 180 grados. ¿Verdad? De ahí en este caso dice lo mismo, no cambia la variable y y va a ser el menor. Entonces Vaya. puse y es igual a, como dice, la mitad de la medida del mayor, sería x entre 2. Es correcto, muy bien, excelente, compañero. Estamos, ¿verdad? X sería el ángulo mayor. Entonces, ¿verdad? Como ya sé que y es igual a 1/2 de x, o x entre 2, como lo quieran llamar, entonces hago lo mismo que era anterior, reemplazarlo aquí, sería x más 1/2 de x igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces yo tengo x más 1/2 de x igual a 180 grados. Perdón. 1 más 1/2 es 3/2 de x igual a 180 grados. Y a despejo, como les he enseñado, me lo mando a multiplicar y este lo mando a dividir. Y x igual a 180 por 2 entre 3. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? 180 entre 3, 18 tiene tercera, tiene 6, entonces sería 60, entonces sería 120. Ahí está, 120 grados. Ya, entonces, ¿cuánto sería y? Y sería igual a 60 grados. La suma de x más y es igual a 180 grados. En efecto, da 180 grados. ¿Nadie tiene preguntas? ¿O sí tenemos preguntas? Sí, al leerlo me pierdo en cuando es menor y mayor. Cuando el mayor y el menor, algo así. Ok, de derecha que te dice que son dos ángulos suplementarios. Ya son dos ángulos. Y te están diciendo que la medida del menor es la mitad del mayor. Quiere decir que de estos dos ángulos hay uno mayor y hay uno menor. En efecto, ¿quién es? X aquí es el mayor y Y es el menor. Eso es todo lo que te está diciendo. Es la traducción que te puedo dar. O sea, de esos dos ángulos, su suma es igual a 180 grados. Desde el hecho que te dice suplementario, ya es igual a 180 grados. De esos dos ángulos, uno es el mayor y otro es el menor. Eso es todo lo que te están diciendo. Y te están diciendo extra, oficial, por ejemplo aquí que el menor es 40 grados menor que Y. Quiere decir que es 40 grados menor que Y, que estaba aquí. 40 grados menor que Y. Pero aquí te están diciendo que la medida del menor es la mitad del mayor. Por eso se divide X entre 2. Porque Y es la mitad del mayor. Este X. Eso es todo lo que tenés que saber. Voy aquí. Los ángulos son suplementarios. Que del hecho que me dice son suplementarios, ¿qué sabemos nosotros ahí? Que la suma de los dos es igual a 180 grados. La medida del mayor, me están diciéndome que hay un ángulo mayor y hay un ángulo menor, ¿verdad? Pero la deformación de quién me está dándome, la del mayor, perdón, es la anterior, disculpen. Es la del mayor. La medida del mayor es, por eso les dije, aquí se los dije y hoy se los vuelvo a decir, es igual, véalo de esa forma, es igual 20 grados menor que 3 veces la medida del menor. Es igual a 20 grados menor que 3 veces la medida del menor. Quiere decir que es igual 20 grados menor que 3 veces la medida del menor. 20 grados menor que 3 veces la medida del menor. ¿Qué quiere decir eso? Que X es igual a 3 veces Y menos 20. Entonces ya tengo dos ecuaciones. X más Y es igual a 180 y X igual a 3 veces Y menos 20. Esto también les sirve a ustedes para que vayan asimilando
el razonamiento verbal, porque a ustedes les va a venir también ecuaciones, aplicaciones de ecuaciones lineales, también tienen que estudiar un poquito eso. Esto les sirva a usted un poco a entender el lenguaje, ¿verdad? Entonces, x igual a 3 veces y menos 20. ¿Verdad? Entonces, como ya está despejado para eso, lo reemplazo a x en la primera ecuación por esto que estoy encerrando. Entonces, en vez de poner x, voy a poner 3 veces y menos 20 más y es igual a 180 grados. ¿Verdad? Entonces, 3 veces y menos 20 más y igual a 180 grados. 4 veces y menos 20 es igual a 180. Ese 20 pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Y tengo 4 veces y igual a 200. Este y, esa 4 pasa al otro lado a dividir. ¿Y cuánto me da eso? 50. ¿Verdad? 20 entre 4 es 5 y me sobra el 0, 50. ¿Verdad? 50 grados. Por tanto, x igual 3 por 50 menos 20. ¿Cuánto me da esto? 150 menos 20, 130, ¿verdad? Y en efecto, 130 más 50 es igual a 180 grados. Y en efecto se cumple la condición. ¿Alguna pregunta? En la anterior, José, lo que hizo entonces fue reemplazar la X por el 120, ¿verdad? Y por ende se multiplica y 120 entre Ah, 2. aquí. Sí, ahí, no, en el anterior. Sí, 120 medio x, solo reemplaza aquí. Sí, sí, sí. 120 entre 2, sí. Sí, esto lo vimos ya, sistema de ecuaciones. Ya lo vimos en álgebra. Ahí está, lo pueden ir a buscar en cómo se llama. Solo me da un minuto. Vayamos iniciando con el F, mientras voy a poner a cargar el teléfono, por favor. Sí, bien, muy bien, pero creo que entra la compañera ahí, que ahora me llega a ver. Bien. Los ángulos son adyacentes y forman un ángulo que mide 140 grados. La medida del menor es 28 grados menor que la medida del mayor. ¿Cómo haríamos este? A ver, ¿quién me da una idea? Podríamos iniciar poniendo x más y igual a 140. Sí, exactamente. X más Y es igual a 140. Hace rato expliqué lo que era un ángulo adyacente y un ángulo... yo creo que lo borré, ¿verdad? Creo. Sí, lo borré, ¿verdad? Bueno. Hace rato expliqué por ejemplo, que teníamos un ángulo. Por ejemplo, imaginemos que tengo un ángulo de 60 grados. Tengo un ángulo de 60 grados, pero vengo yo y lo voy a trazar otro ángulo de 30 grados. O una línea
está a 30 grados, ¿verdad? Sobre el vértice del ángulo en primero. Debido a eso, se me formaron dos ángulos iguales de 30 grados. Y esto lo llamamos una bisectriz, ¿verdad? Porque trazaron una línea en dos lados iguales. Perdón, al trazar una línea que me forman dos ángulos iguales, me llamo una bisectriz, pero no deja de ser un ángulo adyacente. Esto también es un ángulo adyacente, ¿verdad? Eso fue tal vez lo que no omití en decirlo. Pero, al decirme, o sea, si me dicen un ángulo complementario, ya me dicen que es 90 grados. Si me dicen, ustedes ven la regla en pantalla. Sí. Ah, ok. Sí. 90 grados. Pero si me dicen suplementarios, ya me están hablando de 180 grados. ¿Verdad? 180 grados. Pero esta vez me están diciéndome que son dos ángulos adyacentes, pero esta vez me forma un ángulo de 140 grados. Este es 90. Esto lo voy a enseñar en trigonometría. Esto, aquí hay 90 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 140? 50 grados, ¿va? Entonces, 50 grados. Uy, me pasa. Ah, pero tengo que 90. Bueno, de aquí lo voy a medir. Este va a ser mi punto de referencia. Todo esto que estoy haciendo lo voy a enseñar en trigonometría también, ¿verdad? Eso está en trigonometría, lo voy a enseñar. Ahí. Son 50 grados, ¿verdad? Este va a ser mi punto de referencia. Todo esto que estoy mencionando, punto de referencia, lo voy a enseñar en trigonometría. Todo esto. Entonces son 50 grados de este punto acá para formar un ángulo de 140 grados. ¿Verdad? Ahí hay un ángulo de 140 grados. Quiere decir que de aquí para allá hay 140 grados. Pero al yo dividir, al pasar una línea, que no precisamente tiene que ser una bisectriz, esto me tiene que formar un ángulo me tiene que ser igual a 140 grados. Pero que eso es lo que vamos a descubrir ahorita. Entonces, la medida del menor es 28 grados menor que la medida del mayor. ¿Cómo lo van a trazar ustedes? ¿Cuál sería la segunda ecuación? Y es igual a X menos 28. ¿Cómo sería? Y es igual a X menos 28. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Muy bien. Exactamente, eso va a ser así. ¿Ok? Entonces, esta sería la segunda ecuación. ¿Verdad? X menos 28. ¿Ok? Entonces, X menos 28 es igual a 140. Dos X menos 28 o más 28 allá. Dos X igual a 168. X 168 entre 2, ¿cuánto es? Es 84. ¿A dónde es? Sí, 84. 84. 140 más 28 es 184. Ah, no. 140 más 28 es 168. Ah, usted me dice la Sí. división. Ah, Sí. yo quedo aquí. ¿Cuánto me dice que da? 84. 84. Ok, exactamente, 84. Entonces, ¿cuál sería Y? Y sería igual a 84 menos 28. ¿Y cuánto me da eso? 56. Ok. Si yo sumo 84 más 56, eso da 140. Sí. Ok. Entonces ya decimos 56 grados. Bueno, vamos a poner 84.
Ah, perdón. Ahí. Ah. Entonces esto mide 84. Y el resto mide 56. Y la suma de los dos es igual a 140 grados. Y son ángulos adyacentes porque tienen un lado en común, que ese es este amarillo, y un vértice en común, que es esto aquí, ¿verdad? Estos son ángulos adyacentes, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el último, los ángulos son suplementarios opuestos por el vértice. ¿Cuánto es X y cuánto es Y? Sin necesidad de hacer un cálculo. Los ángulos son suplementarios y opuestos por el vértice. 90. Exactamente, tanto X como Y es igual a 90 grados. X y Y son iguales. Opuesto por el vértice, X y Y son iguales. Son suplementarios porque la suma de los dos es igual a 180 grados. Bueno, eso sería esto por lo de los ángulos, empezando ya con un nuevo tema, triángulos. Ya empezamos con los conceptos de los triángulos. Ya con los conceptos de los ángulos ya terminamos. Prácticamente hoy fue conceptos de ángulos, ahora entramos con los triángulos. ¿Ok? Clasificación de los triángulos. Polígono. Es una figura plana, cerrada y acotada, que tiene por lados segmentos de línea recta. Repito, es una figura plana, cerrada y acotada. Cuando se refiere a acotada es que tiene medidas, medido. Que tiene por lados segmentos de líneas rectas. Por ejemplo, un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Están los cuadriláteros, están los pentágonos, están los hexágonos, rectágonos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Tenemos también lo que es un cuadrado también, que es un polígono de 4 lados. ¿Verdad? Un rectángulo que también es un polígono de 4 lados. ¿Ok? Los triángulos se clasifican de acuerdo a los lados iguales que tienen o de acuerdo al tipo de ángulos que poseen, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de clasificaciones de triángulos, según sus lados, mejor dicho, según la longitud de sus lados y según sus ángulos. Son dos tipos de clasificaciones que tienen un triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? En la figura. Bien. Primero, por sus lados, por el número de lados iguales, ¿verdad? Triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es un triángulo que no tiene lados congruentes, es decir, que ninguno de sus lados son iguales, ¿verdad? Esto es un escaleno. Ninguno de sus 3 lados son iguales, ninguno. Eso es un triángulo escaleno. Triángulo isósceles. Es un triángulo que tiene al menos 2 lados congruentes y una línea principal, el cual es llamada como base. Los ángulos de cada lado de la base son los ángulos de la base, y el ángulo opuesto a la base es el ángulo vértice o vértico. Este es el isósceles. Tiene 2 lados en común. Tenemos un lado que le llamamos lado de la base, y tenemos un ángulo aquí que se llama, que es el ángulo opuesto a la base, que se llama ángulo vértico, y los ángulos que acompañan a la base se llama ángulos de base. Ok. Estos 2 ángulos son congruentes también. Les hago saber también. Esos 2 ángulos son congruentes. Se los estoy diciendo porque más adelante les va a servir saber esto. Un triángulo equilátero, sus 3 lados son iguales. Sus 3 lados son iguales o congruentes. Estos son un triángulo equilátero. También tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Aquí ya vamos de acuerdo al tipo de ángulos que contienen. Para la clasificación de los triángulos, de acuerdo al tipo de ángulos que la contiene. Entonces empezamos con triángulo rectángulo, tenemos un triángulo obtuso y tenemos un triángulo agudo. Un triángulo rectángulo es un triángulo
que contiene un ángulo recto. Este es un triángulo rectángulo, contiene un ángulo recto. ¿Verdad? De aquí nace el estudio de la trigonometría, ¿verdad? En base a un triángulo rectángulo, que lo vamos a ver después. Triángulo obtuso. Un triángulo obtuso es un triángulo que contiene un ángulo obtuso, ¿verdad? ¿Qué decimos que era un ángulo agudo, Andrew Peña? Ariel Bardales, ¿qué dije? Bueno, Andrew, ajá, dígame. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué decimos nosotros? ¿O qué dije yo hace rato que era un ángulo agudo? Un ángulo de 45 grados. No. Pero un ángulo obtuso, disculpe. ¿Qué era un ángulo obtuso? No. A ver. Brian Martínez, ¿qué era un ángulo obtuso? Mayor de 90 grados y menor de 180. Muy bien, excelente. Entonces, eso es un triángulo obtuso. Un triángulo obtuso es un triángulo que contiene un ángulo obtuso. Y un ángulo obtuso estamos hablando que tiene un rango entre 90 grados y menor de 180 grados. ¿Verdad? Perdón, aquí está. Y este es el ángulo obtuso. ¿Verdad? El triángulo obtuso. ¿Verdad? Y vamos al triángulo agudo. Es un triángulo que contiene 3 ángulos agudos. ¿Y qué es un triángulo agudo, Candy Mejía? Carlos Ramírez, ¿qué es un ángulo agudo? Que tiene menor que 90 o igual. Un ángulo menor de 90 grados. No igual, menor de 90 grados. Ok. ¿Verdad? Y un ángulo recto es un triángulo rectángulo. Ok. Ok, líneas especiales de triángulos, ¿verdad? Ya vimos la clasificación de los triángulos. Aquí están sus figuras, los escalenos, el isósceles y equilátero según sus lados. Y según los ángulos que contienen, está el triángulo agudo, el triángulo recto o triángulo rectángulo y el obtusángulo. Estos son los 6 tipos de triángulos, 3 de acuerdo a su lado y 3 al ángulo que la contienen. ¿Verdad? Esto es importante saberlo porque les va a servir bastante. La información que les acabo de decir para los ejercicios que les van a poner tanto en la PAN y en la PAA. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las líneas especiales de un triángulo. Bisectriz de un ángulo. De un triángulo es el segmento o rayo que bisecta un ángulo que se extiende hasta el lado opuesto. ¿Qué era una bisectriz en los ángulos? A ver, ¿quién me lo dice? La mitad. ¿Cómo? Que divide la mitad del ángulo. Que dividen el ángulo en 2 partes, en 2 ángulos iguales. Muy bien. ¿Ok? Eso es una bisectriz. Es un segmento o rayo que bisecta un ángulo aquí y se extiende hasta el lado opuesto del triángulo o hasta el lado opuesto de ese ángulo. Ver aquí. Eso es una bisectriz. ¿Verdad? Una mediana. Es el segmento que va desde el punto vértice al punto medio del lado opuesto. Al punto medio del lado opuesto. Ese segmento que va desde el vértice, punto vértice, y se proyecta hasta exactamente el punto medio del lado opuesto. Quiere decir que lo que mide aquí, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Entonces, aquí es exactamente el punto medio, ¿verdad? Aquí quiere decir que es 2 veces A, ¿verdad? Para aclarar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Sí, se puede decir que es lo mismo o no. Puede ser lo mismo, pero aquí no precisamente, perdón, es el punto medio del triángulo. Pero no es el punto medio del lado opuesto. No precisamente lo puede ser aquí, pero la mediana sí, exclusivamente, es el punto medio del lado opuesto. Pero puede coincidir también, como podemos ver en esta figura que coinciden
cuatro tipos de líneas especiales. Por ejemplo, aquí la altura de un triángulo es el segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto y es perpendicular a este, ¿verdad? Y aquí no es perpendicular a este, ¿verdad? Aquí sí es perpendicular, ¿verdad? Pero, y aquí no lo es, pero aquí dice, es el segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto y es perpendicular a este. Este puede ser una bisectriz si los dos lados miden 30 grados, bien que sí. Cada lado mide 30 grados, bien que sí, ¿verdad? Este puede ser una mediana, pero aparentemente no lo es, porque esta se mira más grande que aquí este pedazo. No lo sabemos, ¿va? Pero no precisamente este puede ser una mediana, pero sí una bisectriz. Por ejemplo, en este caso que ya vemos aquí en esta nueva figura, esta es una altura porque es perpendicular, ¿verdad? Es una línea que se proyecta hasta el lado opuesto y es perpendicular, ¿verdad? A este lado. También es una bisectriz porque divide el ángulo en dos ángulos iguales. Es una mediana porque se proyecta justamente en medio, ¿verdad? Del lado opuesto, a medio y a medio, ¿verdad? Y esto sería igual a A, ¿verdad? Pues también es una mediatriz porque es un ángulo, ¿verdad? También es una mediatriz. Básicamente viene siendo una bisectriz, solamente que con la diferencia que la bisectriz no precisamente puede quedar en medio, pero la mediatriz sí puede quedar justamente en medio del lado opuesto, ¿verdad? Que eso también puede ser una mediatriz. Y esto sería, pues, los tipos de ángulos, perdón, los tipos de líneas especiales de un triángulo. Este es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque sus tres ángulos son iguales. Eso es otra información que lo tienen que saber cuando es un triángulo equilátero. En un triángulo isósceles, solamente, por decirlo así, son dos ángulos, son dos lados iguales, pero la base no lo es, ¿verdad? Pero siempre los ángulos de la base son iguales, a excepción del punto vértico, que puede ser menos, ¿verdad? Eso tienen que saberlo también. Bien. Y mañana comenzamos con la congruencia de triángulos que dicen algunos estudiantes que vienen PAA, que no estoy seguro, pero dicen que vienen, ¿verdad? Dicen que vienen en algunos. Mañana vamos a ver con la congruencia de triángulos y esto es fundamental, las líneas paralelas. Es fundamental que lo sepan en geometría. Bastante. De eso sí les vienen ejercicios de este tipo en la PAN, en la PAA. ¿Verdad? Que eso es lo que vamos a hacer. También vienen trapezoides, vamos a ver. Y luego viene la semejanza de triángulo, que ahí voy a enseñar razones y proporciones. Primero para empezar a ver semejanza de triángulo. Y luego vamos a ver nada más conceptos geométricos del círculo. Pero en secciones cónicas ustedes van a ver lo que son la graficación de un círculo, ¿verdad? Allá en secciones cónicas, luego vemos los polígonos, ¿verdad? De una forma rápida. No es mucho lo que vamos a hacer, pero sí pero algunos conceptos de aquí les sirve a ustedes ¿por qué? Porque estos conceptos les sirvan a ustedes para áreas y volúmenes y perímetros. Todo eso les sirve a ustedes cuando estemos allá en áreas y volúmenes, que es lo que cerraríamos nosotros en geometría, que es lo que les viene a ustedes realmente en el examen. ¿Verdad? Líneas paralelas dicen, semejanza de triángulos y triángulos congruentes dicen que les vienen PAA, por eso se los enseño, y lo que son transformaciones geométricas. O sea, esto es bastante corto, geometría.